Efesios, capítulo 6. El versículo ya no lo pregunto, ¿qué es eso? Vamos a leer del versículo 14 hasta el 20, ¿sí? Como un grupo. Alguno de los chavales, si se acuerda que habíamos estado viendo hace poquito, Gabriel, goratzen dezu. Zertaz hitz egin genuen. ¿Hablamos de qué hablamos, chicos? De la armadura, oso ondo. De la armadura. Así que vamos a tomar nuevamente otra vez desde este punto, este momento en el que entramos en esa realidad espiritual de la que nos habla Pablo, o bueno, en este caso le estaba hablando, como dijimos al principio, no se sabía exactamente si eran los cristianos en Éfeso o quizás a los de, no recuerdo si era la Odisea. Y dice así, versículo 14, voy a leer del 14 al 20 para que tomemos contexto, ¿vale? Dice así: estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, dice, tomando el escudo de la fe, con el cual, ¿qué vamos a poder apagar? Eso es, todos los dardos encendidos del maligno. Y dice aquí, y aceptad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? La espada del Espíritu, ¿no? ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Y ese texto sigue hablando y diciendo, orando en todo tiempo, en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, o todo ruego, ¿no? Traduce Valera, y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo de hablar. Bueno, en un principio yo pensé, bueno, padre, ya voy y cierro la prédica, cierro el libro, pero como me suele pasar, me quedé en esta parte. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, eso vimos la vez pasada, dice, por todos los santos. Así que ahí me voy a quedar. ¿Alguien se acuerda de cosas que dijimos la predicación anterior? ¿Sobre qué hablamos? Sobre la oración. Hablamos sobre la oración. Y yo no sé si vosotros os acordáis, pero dijimos de que la oración en sí misma no es propiamente un elemento de la armadura, pero decíamos que sí es algo esencial para que toda la armadura funcione, para que toda la armadura se active, ¿verdad? Esa verdad, esa justicia, esa fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y también dijimos una frase que es que la oración es la clave para una guerra eficaz contra esos poderes y principados a los que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? ¿Que dónde están? ¿Dónde están esos principados y esas potestades con las que nosotros nos tenemos que enfrentar? En el Raquía, muy bien, como dice Matías, ya es más técnico, ¿verdad? Que son esas regiones celestiales o cielo segundo, vamos a decir, ¿verdad? ¿Verdad? Que está ahí. ¿Y dónde están ellas, no? En este momento dominando
ese mundo de las tinieblas que está continuamente influyendo, trayendo influencia sobre la tierra, ¿no? Hablamos de distintos objetivos para los que usábamos la oración. ¿Os acordáis de esto? Los chavales, Alex, ¿tú te acuerdas de alguna de las cosas por las que decíamos que orábamos? ¿No te acuerdas? ¿Algún otro chaval? Le estoy mirando a Daniel, pero Daniel estaba en otro lado. No veo más. Ah, Eder, ¿tú te escondes? Sí, si tú dijiste para dar gracias por la comida, ¿no? Por los alimentos. Yo pensaba que era yo la que tenía problema de memoria. Anne, gogoratzen duzu zerbait? Para pedir, para dar gracias, ¿verdad? Tantas cosas, ¿no? Para las que usábamos, digamos, esa oración, ¿no? Y fuimos exhortados a orar, ¿cuándo? En todo tiempo, decíamos, ¿no? En todo tiempo, ¿no? Y ese era un kairos, ¿no? Y a encender la vela, si hiciera falta, ¿verdad? A velar, a encender esa velita, ¿no? ¿Estás estudiando eso? Es más complicado. Y también fuimos exhortados a orar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que las oraciones saliesen ¿desde dónde? Desde nuestro espíritu, ¿no? A través de su espíritu. Y no tienen que salir ¿desde dónde? Desde el alma, eso es. Así que, según continúa el texto, este texto, no sé bien si está aquí, que acabamos de leer, ¿a qué? Los mayores callados, por favor, los chavales, atentos. ¿A qué tipo de oración está haciendo referencia Pablo y nos está pidiendo que sea la que practiquemos? ¿Cuál deducís vosotros que es esta oración? No sé por qué. Ya está este ojo. ¿Alguno de los chavales anima? ¿No? Cuando oramos por todos los santos, ¿a qué nos está animando el Señor? A los mayores, ya la chanda a los mayores, porque los pequeños tampoco, dice. La intercesión. A esa intercesión, ¿no? Nos habla de hacer peticiones y súplicas por todos los santos y por Él mismo, ¿no? La intercesión es esa oración que hacemos a favor de otros. Y como el texto lo indica, es en un contexto de guerra, ¿no? Es lo que nos está pidiendo Pablo, ¿no? Que sepamos cubrirnos los unos a los otros, ¿no? Así que yo me daba cuenta que aquí se nos estimula a orar ese unos por nosotros y no por nosotros mismos. ¿Sí? La idea no es aquí oro por cuál es mi necesidad ni cuál es mi problema, sino la exhortación de Pablo es yo por ellos y ellos por mí, ¿verdad? Que a veces tenemos miedo de quedar descubiertos. Y si yo no oro por mí, ¿será que el Señor me provee? ¿O será que el Señor me dirige? ¿O será que el Señor me saca de esa prueba? ¿Qué creéis? Uy, ¿cómo estáis hoy a la mañana? ¿Qué es esto? ¿El bien? ¿Quién conoce lo de los ventiladores? Ah, se va a ir la luz, vale, nada. Bueno, nada, no he dicho nada. Nos damos con los abanicos y se mueve. Amados, si yo oro por otros, otros oran por mí. ¿Estoy cubierto o no estoy cubierto? Estoy cubierto, sí, Señor. Y me daba cuenta que para eso es imprescindible tener una visión de lo que verdaderamente es el cuerpo, de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Una persona con un concepto de iglesia en el que es simplemente, además normalmente como un lugar donde voy y acudo el domingo,
o el sábado, algunos que se reúnen en otras fechas. Es difícil que tenga una carga de intercesión por los demás hermanos. Pero si entramos en el entendimiento de lo que verdaderamente es cuerpo, esta orden que Pablo nos da, nos ayuda a comprender precisamente la dependencia que tenemos los unos de los otros. Nos necesitamos, amados. El Señor lo ha hecho así, porque si no, seríamos los superhéroes, ¿no? Y andaríamos cada uno con nuestros poderes, ¿verdad? Unos por un lado y otros por el otro, ¿no? Pero no, nos necesitamos. ¿De qué se trata la intercesión? A mí me gustaría, si a alguno de los chavales os suena esta palabra, no creo que estoy pidiendo en realidad nada. Creo que vosotros tenéis mucho conocimiento y mucho entendimiento. Sí, luego yo ya lo vuelvo a decir, ¿vale? ¿Hay alguno de estos chavales que se atreven a decir qué es la intercesión? ¿Cómo podrían explicarlo? Nos liberamos de esos temores, a ver. Nadie sabe lo que es la intercesión, no me lo creo. Ponerse en el lugar de otra persona y orar por ella. Muy bien, podríamos decir, tengo ya aquí escrito, ¿no? Que es el acto precisamente de ponerse en medio a favor de otro, ¿no? Delante de Dios. Sí, yo acudo al Señor, yo estoy en medio y el resto de las personas por las cuales oro están ahí, ¿no? Yo me pongo en la mitad, ¿no? Es una oración en la que una persona presenta ante Dios lo que sea, ¿no? Necesidades, las luchas, los pecados, los sufrimientos o las circunstancias, ¿no? De otra persona, con el objetivo de conseguir una ayuda, de conseguir la misericordia de Dios, la dirección, la bendición, ¿sí? Alguien se pone en medio. Según este libro, hay un libro que Marcela, que es una persona de esta congregación que tiene esa carga, ¿no? por esa intercesión, y se titula así, ¿no? La oración intercesora, de un tal Peter Wagner, un hombre de guerra. Dice, la oración intercesora es una extensión del ministerio de Jesús a través de su cuerpo. Es una extensión del ministerio de Jesús a través de su cuerpo. ¿Sí? Algo que quizás Él ha hecho, ahora lo sigue haciendo el cuerpo, ¿no? Dice, por medio de la cual mediamos entre Dios y la humanidad con el propósito de reconciliar al mundo con Él. Y fijaros lo que dice este hombre. O entre Satanás y la humanidad, con el propósito de hacer que se cumpla la victoria del Calvario. ¿Sí? Una intercesión, también nos colocamos en medio para representar a un cuerpo, ¿no? Y dar las órdenes al diablo, ¿no? Y cuando estaba reflexionando en todo esto, ¿no? En esta intercesión, esa mediación, me daba cuenta de que este tipo de oración, en realidad somos llamados a tenerla todos. Yo sé que hay personas que tienen una carga especial, ¿no? Por esto, y tienen la capacidad, ¿no? Y el llamado, diría yo así, ¿sí? De estar clamando, ¿no? De ser mediadores, ¿no? Pero a este tipo de oraciones somos llamados todos, porque se trata de una marca sacerdotal. Y dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes o real sacerdocio, ¿no? Así que nuestra función de sacerdotes es precisamente esta, la de mediar con Dios. Esa es la labor de un sacerdote. Y como hemos dicho, al ser intercesores, seríamos esos mediadores, ¿no? Así que, amados,
todos los hijos de Dios somos llamados a ser sacerdotes, mediadores, intercesores. Y me venía la reflexión de si será importante esta labor sacerdotal, ¿no? ¿Es trascendente? ¿Cuán trascendente es? ¿Es tan importante que yo me ponga a orar, ¿no? Quizás si no tengo un llamado, no sé, pues igual hacia las naciones, a proteger esto o lo otro, pues quizás por mis hijos, por mi familia, ¿sí? Por, no sé, las necesidades de los hermanos en la congregación. Mirar, hay momentos en los que Dios ha determinado un juicio contra una persona, contra una ciudad, aún contra una nación. Y solo el clamor de un intercesor puede frenar el desastre que Dios quiere traer, para ejercer la justicia. Solo el clamor de un intercesor puede frenar un desastre. Cuando uno dice, pero bueno, ¿qué es esto de que el Señor quiera crear un desastre, ¿no? ¿Tiene razón Dios cuando llega a ese punto de querer castigar a alguien o a una ciudad o a una nación? Sí, yo también estoy convencida de que sí. Seguro que si ha llegado a ese punto, Él tiene todos los motivos, razones para hacerlo, ¿verdad? Cuando la maldad ha llegado a su colmo, suele decir muchas veces, ¿no?, la expresión de la palabra, el Señor reclama y actúa. Pero fijaros qué Dios tenemos. Dios es incomprensible. Tenemos un Dios que por su gran y enorme misericordia, aún en este punto, Él da margen para que alguien clame por el pecador. Y abrimos nuestras Biblias en Ezequiel 22, en el versículo 30, que es ese versículo que habla de esta acción, ¿no? Yo sé que es un versículo tan conocido, ¿no? Y en Ezequiel 22 hay una cantidad de denuncias. Ay, Señor. Hay una cantidad de denuncias del Señor contra el pueblo. Había determinado hacer juicio. Le tenemos al principio del capítulo al Señor llamando a Ezequiel para declarar lo que el Señor había decretado, la sanción. Le exhorta al profeta, juzga, libera palabra contra esta nación. ¿No juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Y le da una palabra para que decrete delante de la nación. Tenemos aquí al propio pueblo de Israel. En concreto, a la zona de Judá, al sur. Lleno de prácticas idolátricas. El Señor denuncia sus asesinatos. Él denuncia de cómo tratan con desprecio a sus padres, cómo oprimían a los extranjeros, cómo explotaban a las viudas y a los huérfanos, o sea, a las personas que no tienen medios, que no tienen recursos. ¿Os suena esto? Se hace hoy mucho hoy en día, y no son precisamente viudos, ¿verdad? O huérfanos, ¿no? Personas con necesidad, y viene el otro, a veces compatriota, y les saca todo lo que puede, ¿verdad? Aquí había una denuncia contra las relaciones sexuales ilícitas que practicaban. Denuncia, dice,
las prácticas de relaciones sexuales incluso con la esposa del padre, con las nueras, mujeres ajenas. Habla del adulterio, ¿verdad? Las violaciones a las hermanas, dice. Pecados de usura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podríamos decir que esta nación se había ganado ese juicio? Sí, podríamos decir, ¿verdad? Y luego sigue el texto, ¿no? Si lo queréis leer despacio en vuestra casa para que no sorprendernos, no. Aún sus dirigentes y aún sus profetas se habían corrompido en la palabra que declaraban, ¿no? Y tras exponer la causa de la condena llega al versículo 30 y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, por el pecado, pero por no haber hallado hombre, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahvé, el Señor, ¿no? La imagen que el Señor está aquí presentando es la de una muralla, y es una muralla que está rota, ¿verdad? Está rota. Y alguien se coloca en esa apertura para poder proteger a los que están detrás de la muralla. Hay montones de ejemplos. En base al tiempo, voy a mencionar algunos. Bueno, hoy se nos ha leído ya uno. ¿Verdad? Qué bonito. Cuando el Señor ha declarado esa palabra, ¿no? Y tenemos ahí a Moisés. O vámonos a ese mismo texto, al de Moisés, ¿sí? En Éxodo 32, el texto de Éxodo 32. Mirar, aunque era como mucha lectura, pero yo decía, es bonito leer todo esto juntos, porque aquí podemos ver cómo se ora, cómo se clama, cuál es el corazón, ¿verdad? Del 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés, versículo 9, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Esto podría resultar a alguien una agradable noticia, ¿verdad? Si te dicen, no te preocupes, que de ti voy a hacer algo grande, ¿no? Depende de cómo esté el corazón, amados. Igual el intercesor se calla la boca. Sí, que hablaremos ahora de eso, ¿no? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahvé se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí tenemos un ejemplo de un tiempo en el que Dios ha determinado algo, pero está esperando
que alguien se interponga, que alguien clame, que alguien tenga el corazón por esa nación en este caso, ¿verdad? Que alguien se levante, ¿no? Y dice los versículos del 30 al 33. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Porque esto es algo muy curioso, perdonad, el inciso. Claro, aquí hay dos momentos. En el primer momento en el que Moisés está clamando y diciéndole: Señor, perdona a tu pueblo, es cuando el Señor le ha revelado la situación del pueblo, pero él todavía no lo había visto con sus ojos. Ay, Señor, ya cuando lo ve, ¿sí? Ahí está el texto que se nos ha leído, la palabra que el Señor nos ha traído, ¿sí? Donde deshace ese becerro, ¿no? Y hay muchas muertes. Y dice, y termina este tiempo así, ¿no? Vosotros habéis cometido un gran pecado. Y dice Moisés: pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Una intercesión con una disposición en el corazón, como hemos visto al principio, de decir: no mi nombre, no mi casa, ¿no? Sino este pueblo, ¿verdad? Y acaba aquí disponiéndose incluso a entregar su vida. Señor, si no lo vas a hacer, llévame de aquí. Llévame de aquí. Se identifica por completo, ¿no? Tenemos el caso de Abraham. ¿Os acordáis de este caso? Abraham en Génesis 18, no lo voy a leer todo, pero si quieres ponerlo en pantalla para que nos acordemos. El Señor había tomado una determinación. Iba a llevar un juicio, ¿a qué pueblo? A Sodoma, ¿verdad? Y dice: haré yo algo sin hablar con mi profeta. Qué bonito, ¿no? El corazón del Señor. Así que el Señor determinó que iba a exponer, iba a explicar al profeta, ¿no? En este caso, ¿quién era? Abraham, amados. Y va a él, con sus ángeles que le acompañaban. ¿Sí? Ahí empieza el rifirrafe, vamos a decir, ¿no? Los ángeles salen para Sodoma y el Señor, que entendemos que es Jesucristo, ¿verdad?, que está allí comiendo con él, ¿qué le dice? Dice que va a destruir todo aquello. ¿Quién vivía en esa tierra? ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra? O en Sodoma en concreto. Lot, que era su sobrino, eso es, el tío, ¿no? Él era el tío, ¿verdad? Abraham era el tío, ¿verdad, hijo? Y le está explicando, ¿no? Dice que por cuanto el clamor, versículo 20, contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cuál es el clamor que ha subido hasta él? ¿El del pecado? ¿Quién creéis que está pudiendo clamar a los cielos? Sí, aparte de la tierra, muy bueno. ¿Sí? Según Hebreos, Lot, que le llama el hombre justo. ¿Sí? Mirar, cuando hay injusticia en un sitio,
El Señor atiende el clamor del débil. Aquel que ha sido abusado, cuando clama a Dios, tiene una causa, amados. Yo creo que aún sin ser creyente, si reclama a Dios y pide justicia, que sepamos que todo eso se apunta en los cielos, aun si somos nosotros los que lo estamos haciendo. Cuando se comete injusticia, esas cosas se apuntan en los cielos. Atiende el clamor. El Señor atiende el clamor de aquel que recurre a Él para pedirle justicia. Así que ahí empieza, ¿no? Empieza el Señor Abraham, ¿no? A debatir. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50, y empieza la cuenta atrás, ¿no? Quizás haya, bueno, el Señor dispuesto, ¿vale? Si hay 50, no lo haré, no les destruyo. Claro, cuando Abraham lo pensó un poquito, ¿qué conclusión sacó? De que no había 50, que no había 50, ¿verdad? Así que sigue ahí la marcha atrás, ¿no? Y ahí empieza, si no hay 50, empieza luego a reducir, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es, 40, 45, ¿sí? 40, 35, 30, ahí va para atrás, ¿no? Y se detiene en el 10. No sabemos qué hubiera ocurrido, ¿no? Si se hubiera quedado con 1. Pero ahí se detuvo. ¿Qué ocurrió al final? Hubo destrucción. En este caso sí hubo destrucción, ¿no? En este caso no hirió, o sea, sí hirió, perdón, ¿no? Al pueblo, porque según el clamor no había justos suficientes. Era lo que el intercesor, en este caso Abraham, le estaba pidiendo. No destruyas al justo con el injusto. Y eso es lo que hizo. Sacó al único justo, ¿sí o no? ¿Cumplió el Señor lo que Abraham le estaba pidiendo? ¿El clamor de Abraham? Sí, le sacó a Abraham, a Lot. Y yo no sé si sus hijas y la esposa y toda la gente, no sé si iban en una estatua de sal, ¿verdad? Sí. Así que no sabemos exactamente ahí. Del único que nos habla de justicia es de uno, y a ese fue el Señor y lo sacó, ¿no? No estaba ahí cuando el Señor ejecutó. David, ¿os acordáis también de una intercesión donde David había pecado? Segundo de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel 24. Y dice el versículo 17. Tenemos aquí a David, que había cometido un pecado. ¿Os acordáis cuál era el pecado? No. El censo. Perdona, es que te estaba entendiendo incienso. Incienso. ¿Sí? Había determinado hacer un censo. ¿Era algo que él podía hacer cuando él quisiera? No. ¿Por qué? Qué cosa más rara, ¿no? Que no le permitiese hacer un censo. Es algo extraño, porque normalmente un rey lo primero que hace, ¿no? Controla qué hombres tengo para la guerra, ¿sí o no? ¿Por qué no tenía que hacer censos? ¿Por qué el Señor había prohibido terminantemente a los reyes, en este caso a David, que hiciera? ¿Por qué creéis? ¿Qué cosas más raras tiene nuestro Señor? Porque Él era el que peleaba por Él. Él no podía tener confianza en los hombres que tenía. Y para ayudarle, el Señor le dice, no hagas censo. Pero David lo hizo, ¿sí? Satanás le tentó, como nos lo cuenta Reyes, ¿no? ¿Qué ocurrió?
El Señor juzgó. Pero algo que yo creo que esto nos golpea a todos o nos extraña a todos. ¿A quién golpeó Satanás? ¿Contra quién iba el castigo de David? Contra el pueblo. ¿Contra quién creéis que puede ir a veces el pecado que cometan los padres? Contra los hijos. Los pecados de nuestro hogar muchas veces golpean a nuestros hijos. Atentos, amados. Sobre todo aquello que somos autoridad, nosotros somos responsables para protegerlo. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Si nos levantamos en batalla y lo protegemos bien, serán bendecidos. Pero como nosotros abramos puertas y lo hagamos mal, ellos también lo pagan, ¿no? Así que en medio de toda esta situación, versículos 17 y 18 dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, expuso su familia, ¿no? Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, ¿no? El profeta le da la instrucción: hazlo así, levanta un altar, adora, sométete, declara la grandeza de tu Dios. Y dice el versículo 25: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Muchos casos de intercesores, distintas formas, distintas situaciones, pero todos hay alguien que se levanta entre Dios y el pueblo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención esta palabra de este versículo que hemos leído antes. El Señor busca los intercesores. Los busca, eso significa que no hay muchos. Busca. ¿Qué denota para vosotros el hecho de que haya una búsqueda de parte de Dios? ¿Qué os viene a la mente cuando veis que es algo que Dios busca? ¿Que no hay muchos? ¿Qué más? Que los desea, que los desea, que los anhela. Él quiere que estemos pendientes de clamar a favor de otros, aún a pesar de su pecado. Y es que se necesita, me daba cuenta yo, mucho amor para interceder. Vemos que esta labor, como hemos dicho antes, refleja el carácter de Cristo. ¿Os acordáis de ese Jesucristo que estaba en esa cruz pidiendo que no se tenga en cuenta? Intercediendo, aún en su muerte, que no se tenga en cuenta a estos que no saben ni lo que hacen, ¿verdad? Ese clamor para que se le dé una nueva oportunidad a alguien o a algún lugar, ¿no? Cuanto más ama una persona, más intercede. Esto ya es una reflexión personal. Cuanto más clama a una persona, más ama, una persona a otros. Y ahí te dejo para que tú reflexiones. ¿A quién amas? Pero el que más ama, más intercede. Más intercede. Ahora mismo me viene esta idea. Según hacia quién o qué estás abarcando en tu intercesión, eso es lo que tú amas. La intercesión nace cuando dejamos de mirar únicamente nuestras propias necesidades y comenzamos a llevar en nuestro corazón las cargas o los propósitos, aún los dolores
de otras personas, no delante de Dios. Claro, yo me hacía esta pregunta. Entonces, ¿el Señor siempre perdona la maldad si alguien intercede por otro? ¿Qué crees? ¿Rafa? Sí, porque así no te oye nadie. A mí sí, porque tengo los... No, amados, no. No. Hay momentos en los que vemos que el Señor pide al profeta que no ore, que no clame por el pueblo, porque no le va a escuchar. Jeremías, capítulo 7, versículo 16. Aquí tenemos un ejemplo donde el Señor le dice a Jeremías, ya, he decretado lo que he decretado, ya no hay más posibilidad. Como dice el versículo, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor en oración. No me ruegues, porque no te oiré. Parece que en esta situación que está viviendo Jeremías, el pueblo ya ha llegado al punto en el que la persistencia de su pecado, la negativa del arrepentimiento, ha endurecido tanto ya la situación que el juicio se vuelve inevitable, inevitable. Así que vemos, amados, para que apuntemos esto, dos verdades que deben de mantenerse unidas. Está la misericordia de Dios, que invita constantemente al arrepentimiento, pero también está la seriedad de rechazar repetidamente la misericordia. No recuerdo quién me suele decir, la misericordia es infinita. No. Hay un momento donde el Señor dice, hasta aquí, se acabó. La intercesión es poderosa, pero de verdad que no anula la responsabilidad que tenemos de responder a Dios, ¿sí? No nos relajemos en decir, bueno, como los hijos de Job, ¿no? Como ya está mi padre, ya orará él por nosotros, ¿no? Y me relajo. Chavales, no podemos estar mirando a otras cosas y continuamente mirando al mundo y esperando que, bueno, ya, mis aitas que oren por mí y ellos hagan que yo me mantenga en el redil, ¿no? Quiero mencionar varios requisitos de la intercesión. La idea de la intercesión va más allá simplemente que pedir simplemente una petición por alguien, ¿no? La intercesión implica identificarse con la persona, la nación, la ciudad, lo que sea, ¿vale? Por lo que estemos orando. Y llevar su carga delante del Señor. Tiene que haber, es imprescindible para la intercesión, ¿qué he dicho? Una identificación, ¿cómo se llama eso? Empatía. Eso es, ponerse en el zapato del otro, ¿no? Por eso es, bueno, lo acabo de decir, imprescindible empatizar con la persona por la que estamos orando, ¿no? Y esto puede llegar incluso a llevar al intercesor a orar de una forma en la que parezca que es él el que ha cometido los pecados. O sea, llega a identificarse tanto con la situación, con el pecado, con el pueblo, con la nación, que ¿cómo va a orar? Como si él hubiera cometido esos pecados, ¿verdad? Como si él fuera el injusto, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Daniel, Daniel 9. Este ejemplo de intercesor también. Él confiesa los pecados suyos como si fueran los pecados propios de su pueblo, ¿no? Perdón, que me pierdo. Aunque dice la palabra que él era un hombre justo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente
hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, etcétera, etcétera. ¿Era Daniel el que era rebelde, el que se había levantado? ¿Era Daniel? No, amados. Pero hay una fusión, hay una identificación. Hay algo, ahora que lo estoy pensando, como que te haces uno con esa situación, entras en ese pensamiento, en esa situación y te dueles con aquello o aquel por el que estás intercediendo, ¿no? O nación, ¿no? ¿Verdad? El profeta, otro requisito, ¿no?, que yo pensaba, ¿no?, debe de estar atento al llamado que el Señor le haga. ¿Sí? Recuerdo que la vez anterior que pude hablar yo, el Señor nos decía que oráramos en todo ese tiempo, ese kairos, que es como un tiempo adecuado para algo, ¿no? Y esto lo marca el Espíritu Santo. Hay distintos tipos de intercesores, ¿sí? Hay personas que son llamadas para cosas muy puntuales, ¿no? El Señor los llama y claman por algo muy puntual, ¿no? Otros que son llamados igual sosteniendo una congregación, otros claman a nivel de naciones, otros quizás son llamados a sostener personas con ministerios grandes, ¿no? Y ellos están como velando y acompañando a determinadas personas, ¿no? Todo conforme al llamado que el Señor da, ¿no? Pero aún, confesarme una cosa, ¿habéis escuchado alguna vez esa voz del Espíritu Santo que te dice, intercede por tus hijos? Levántate, clama. ¿Sí o no? Clama, protégelos. Protégelos. ¿Sí? No se necesita ser, vamos a decir, de llamado intercesor. Basta con que seas madre, padre, para que seguramente has escuchado esta voz. El intercesor, otro de los requisitos, y este es fundamental, debe de cuidar su corazón. Como estamos viendo, ¿habéis visto los ejemplos? Venga, que te doy a ti, te voy a levantar tu nombre, te voy a dar a tu familia, va a ser la que voy a escoger. Y renunciar a eso. ¿Sí? Uno tiene que guardar su corazón para ser un buen intercesor. ¿Os acordáis que hablábamos de las oraciones almáticas? ¿Verdad? Que no tenían que salir de nuestra alma. Porque si no, si somos muy almáticos, muy, ¿no?, sensibles, pero a los sentimientos, a las emociones, vamos a ser controlados por ellas y nuestro clamor va a ir en esa misma línea de lo que estamos sintiendo, padeciendo. Y difícilmente en ese estado vamos a poder interceder correctamente, ¿verdad? Me llamaba la atención ese llamado de Job. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos habéis leído el libro de Job? Es duro, ¿eh? Al final de ese llamado, de ese libro, perdón, hay un momento. ¿Quién sabe que Job tuvo voy a decir así, un rifirrafe se ve en todo ese libro? Que mira, Job, que ya habrás hecho algo, que miras, ¿no? Al final le acaban incluso... Eso es, le confrontan, ¿verdad? O sea, le acaban acusando, ¿no? Ya habrás hecho tú algo para que tengas todo esto, ¿no? Y Job estaba desesperado en eso que les estaba escuchando. ¿Vosotros creéis que que es fácil perdonar ese pecado? ¿No? Podría haber rabia en el corazón de Job contra esta gente que no paraba, ¿no? Ya les dice, ¡joder! Y vosotros sois mis amigos. Y me estáis poniendo a caldo, ¿no? Mejor si no estuvierais aquí, ¿sí? Pero después de que tiene un encuentro con el Señor le llama y le pide ¿qué le pidió?
que intercedan por él. Intercede por ellos. Intercede por ellos. ¿Sí? Qué bonito el corazón de Job, ¿no? Que así lo hizo, ¿no? Para que Dios no juzgara a esos hombres que habían levantado juicio. Porque el que juzga será juzgado, amados. El que juzga será juzgado. Un texto que refleja el corazón de un intercesor está en Deuteronomio 9, del 25 al 29. Ese lo vamos a leer. Porque aquí tenemos un argumento también tan bonito, ¿no? Y vemos aquí un corazón que es tan necesario para todos nosotros. Dice: me postré pues delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová. Yo creo que es el mismo texto que ha leído él, ¿verdad? No destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, no sea que digan: de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido. O porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. El intercesor, ¿qué es lo que está aquí amando? Está revuelta la cosa, está revuelta la casa, tenemos. ¿Qué está amando aquí el intercesor? O sea, le dice: no tienes razón. No. Sabe que tiene razón, pero misericordia. Les pide misericordia. Mira, tú ya sabes que son muy malos, pero perdónalos. ¿A qué está apelando el intercesor? Muy interesante. ¿Qué es lo que toma el intercesor? La fama de tu nombre. ¿Qué es lo que amaba Moisés? Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Para que nadie diga, para que nadie hable mal de ti, para que nadie pueda reclamar a tu nombre, sálvalos. El intercesor debe amar por encima de todo el nombre de Dios, su reputación, su fama, su reino. No se trata de orar basándonos en nuestros sentimientos o conceptos. No sé lo que hubiera pedido yo. Dales, ¿no? Sino en buscar que su reino se glorifique, que se extienda el nombre del Señor, que quede en alto. Ese es el corazón de un intercesor. Él debe de estar por encima de nosotros mismos y de nuestro amor por la persona, por el lugar por el que estamos intercediendo. Por encima incluso de la propia persona por la que pedimos, su nombre, su gloria, su fama, aquello que tú vas a hacer con esta persona. Señor, no mires su pecado, tú tienes un propósito con ella. Libérala, sálvala, glorifícate. Debemos desarrollar celo por su persona, así como Él tiene celo de nosotros. Tiene celos, amados. ¿Dios es un Dios celoso? Sí. Celoso de que nos desviemos. Dios está celoso y tiene celos de que comencemos a amar a otras cosas más que a Él. Es un celo de guardar lo que es mío, de proteger lo que es mío. Es un celo positivo, ¿verdad? Y justo tenía el ejemplo que también
orábamos en esta mañana, ¿no? Pensaba en ese Jesucristo levantando mesas, derribando aquello que había en la mitad, de decir, pero ¿esto qué es, no? Esto que es una casa de oración, aquello que el Señor ha dicho que iba a establecer en esta ciudad, aún ese templo que estaba tan desviado del diseño que Dios tenía para el templo, aún ese templo, Él entra para desmantelar todo aquel mercadillo, ¿verdad? Y los acusa de convertirlo en cueva de ladrones. Amados, por favor, seamos exhortados, que el Espíritu Santo nos exhorte a cada uno, al nivel que tengamos que levantarnos. A ti como padre, a ti como madre, a ti como esposa, como esposo. A ti como ese hermano que te pones a la par de tu hermano, de tu hermana, para ayudarle a llevar las cargas. Entreguémonos a los asuntos de nuestro Padre. Dispongámonos a clamar, a suplicar por los demás hermanos, por sus problemas, por sus luchas, por su crecimiento espiritual, por sus ministerios. Crezcamos en la visión del alcance de nuestra oración. Aprendamos a escuchar las alertas que el Espíritu Santo nos está enviando. Si le has fallado, vuelve a empezar. Si tú sabes que el Señor tiene un llamado de intercesión para ti y le has fallado, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. El Señor Jesús, yo sé que llama a esta congregación a levantarse como intercesores. Amados, la batalla no se puede hacer de otra forma. Intercesión, adoración. Así es las peleas de los cielos. Intercesión y la adoración. Perseveremos para que juntos podamos permanecer firmes cuando el día malo haya terminado. Y nos mantengamos todos de pie, porque nos hemos sabido defender los unos a los otros. Y que nadie caiga. Señor, este es el clamor de nuestro corazón. Que renueves el llamado a nuestras vidas, renueva ese llamado a casa de oración, Señor. En esa batalla espiritual, Señor, vuelve a levantar de en medio de nosotros esos intercesores, esos hijos tuyos, Señor, que saben pelear en lo espiritual, Señor, cuyas armas están forjadas, Señor, cuyos escudos están levantados, no solo para defenderse ellos mismos, sino para defender a los demás. Y esa espada en alto, Señor. Nos unimos, Señor. Vuelve a levantar aquellos, Señor, que derramen sus corazones, sus lágrimas, sus ruegos, sus peticiones delante de ti, a favor de otros, a favor de estos pueblos, Lasarte, Cizurquil, Donosti, Andoain, Señor, todos estos pueblos, la cuenca de Loria, Señor. Danos Euskal Herria, Señor. Danos esta nación. Que nos adiestremos, Señor. Que nos adiestremos en clamor, que nos adiestremos, Señor. Vuelve a despertar, Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, vuelve a llamar a los corazones, Señor. Vuelva a llamar a esos intercesores, vuelva a llamar a esos adoradores
que escucha cada uno tu llamado, Señor, a darte esas lágrimas, a darte ese canto, a darte esa reverencia, a darte ese corazón rendido a tus pies, para que a través de ese sacrificio de dar sean derribados todos otros sacrificios que el enemigo levanta. Renueva, Señor, renueva el llamado a casa de oración, por favor. Renueva el llamado a casa de oración, Señor. Renueva el llamado, Señor. Queremos ser efectivos, Señor. Responder a tu corazón. En el nombre de Jesús.